Orar rápidamente todos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti hoy. Padre, te damos gracias por hoy, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia. Te damos gracias por estar aquí con nosotros. Y entendemos, Padre, que cuando tú estás aquí con nosotros, nada se queda de la misma manera. Ninguna persona se queda de la misma manera. Nuestra mentalidad se cambia. Te damos gracias por la palabra que nos vas a traer, que cambiará las vidas de muchas, muchas almas. En el nombre poderoso oramos. Amén. Bueno, puertas abiertas. ¿A cuántos les encanta la clase de puertas? ¿Les gusta? ¿Cuántos les gusta la clase de puertas abiertas? No sé cuántos años hemos tenido esta clase, no sé cuántos años la hemos dado. Unos 6 años, ¿verdad? Yo recuerdo cuando la abrieron por primera vez, estábamos en Riverwalk. La teníamos en las clases de los colegios en Riverwalk y teníamos clases y estaban llenísimas y nos dijeron que nos teníamos que ir porque la unción estaba demasiado poderosa. No, es una broma, no recuerdo nada de eso. Yo no recuerdo. Yo creo que nos fuimos porque sí no cabía la gente, ¿verdad? Así que nos tuvimos que ir. La gente tiene hambre. Se tienen que dar cuenta que la gente tiene hambre y ya están cansados de su derrota, de su enfermedad. Nosotros somos hijos de Dios. Debemos de estar reinando. Y lo siento ahora por ustedes. Siento que ustedes tienen hambre y están jalando. Y su expectativa no va a ser cortada. Amén. Así que hoy vamos a continuar donde terminó Destiny. Creo que terminó el capítulo, si alguien me puede ayudar, creo que fue el capítulo 3 o 4. El 6, el capítulo 6, vamos a empezar. En falta de perdón, porque ella habló sobre rebelión en el coffee shop. ¿Quién vino a la clase que estaba en el coffee shop? Era una clase muy poderosa. Era como el upper room que tenían en el libro de Hechos. Bueno, hoy tenemos el capítulo 6. Se trata de las emociones. Se trata de la falta de perdón. La falta de perdón. Este va a ser uno bueno. ¿Quién está listo para estremecer unas jaulas hoy? La falta de perdón. En Mateo 6, versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. El perdón es algo tan verdadero. Yo recuerdo cuando yo crecí en mi vida, ha sucedido muchas ocasiones donde nos dolió la iglesia, la gente hablaban más de los pastores y decían, hacemos esto por usted. Y al siguiente día hablan mal de ustedes. Así que la falta de perdón, eso es algo muy grande cuando caminas con Dios. Y el diablo va a usar eso para mantenerte en falta de perdón, porque él sabe. La falta de perdón es... Cuando tú perdonas, es un acto de tu voluntad, ¿verdad? Tú voluntariamente estás perdonándole a alguien, pero el perdón fuera del poder del Espíritu Santo o fuera del poder de Jesús es solamente temporano. Una falta de es un perdón temporano, como dice el mundo. El tiempo sana todas las heridas. Eso es una mentira. Eso es algo temporano. Yo he visto en las redes sociales muchos raperos que son mayores y tienen un podcast. Tienen un podcast donde traen a su padre que los dejó como un hijo y empiezan a hablar sobre eso y empiezan a llorar como locos, aunque sucedió hace 30 años. Pero ¿por qué empiezan a llorar sobre el hecho de que su papá los dejó? Porque no lo perdonaron. Estaban debajo de la mentira que el tiempo cura todas las heridas y ese es un problema. Ese es un problema del alma, en el espíritu, porque en el espíritu todo está vivo, ¿verdad? Si tú lo dejas pasar, esas heridas todavía están abiertas, esas heridas todavía les están saliendo sangre de esas heridas, ¿verdad? Entonces, si tú no perdonas, tú no puedes caminar con Dios. Lo voy a decir muy simple. La Biblia dice, vamos a ver, Lucas capítulo 7, versículo 47. Necesito que escuchen hoy porque la falta de perdón es algo muy grande. Es un paso grandísimo para poder montarte al siguiente nivel, para conquistar ese nivel. Dice capítulo 7, cuando la prostituta le estaba limpiando los pies de Jesús con perfume y con lágrimas, y le decían los otros hombres que estaban viendo, si este fuese un profeta, sabría que ella es una prostituta. Pero ves esto, ella sabía
que Jesús se sentó en la mesa, trajo perfume, el siguiente versículo, y estaba parado a sus pies llorando y empezó a lavarle los pies con las lágrimas y le besó los pies. El siguiente versículo, creo que dije 47. Vamos a brincar al 46. El versículo 46. Ni vertiste aceite sobre mi cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. 47. Por eso te digo que si demuestra tanto amor, es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor manifiesta. Voy a leerlo en el ESV. En otra versión en inglés la ponen de otra manera diferente. Lucas capítulo. De hecho, por cierto, te digo que sus pecados son perdonados porque amó demasiado, pero aquel que ha perdonado poco, ama poco. Aquel que ha perdonado poco, ama poco. ¿Cuántos de ustedes han conocido a personas que tienen un tiempo difícil amar? ¿Cuántos aquí, sean honestos, tienen un tiempo difícil amar por la falta de perdón? Tú intentas perdonar, pero no puedes. ¿Por qué? Porque aquel que se le ha perdonado poco, ama poco. Quiere decir que si yo no te puedo amar, es que yo no puedo dar lo que no tengo. Y si yo no he recibido ese perdón de mi Padre en los cielos, ¿cómo yo te puedo dar eso? Sabes, es que somos creados en su imagen y debemos de ser canales del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Y es por eso que todos somos diferentes, ¿verdad? Y es por eso que te animamos que seas tú porque Dios te ha llamado a ser como tú eres. No te ha llamado a ser el pastor Martín o la profetisa Marjorie o el prophet Ed. Él te ha llamado a ser Gisela, ¿verdad? Porque en su carácter específica, única, es ahí donde van a ver a Dios que nunca han visto antes. No sé si alguien escuchó eso. Así que la gente intenta poner esta cara, yo perdono a esta persona, yo perdono a esta persona. No lo has hecho. ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? Así que tú tienes que ser único y quién tú eres, porque Dios te ha llamado. Y yo siempre digo esto, siempre medito en esto. Nosotros no nos damos cuenta qué tan privilegio es estar en esta casa o simplemente estar en una iglesia, ¿verdad? Jesús lo dijo de esta manera. Tú no me llamaste, tú no hiciste nada, yo te llamé a ti. Muchas veces nosotros intentamos pelear con nuestros familiares o amigos. La escritura dice esto, la escritura dice esto otro, tienes que hacer esto y esto otro. ¿Cómo no están viendo? Ahí está en la Biblia. Pero Jesús no los ha llamado a ellos, Jesús te llamó a ti. No sé si eso lleva sentido o no. Algunas personas les dices una y otra vez, cuando tú escuchas un cierto versículo, la agarraste en tu cabeza y dices, ya lo entiendo. Pero ahora compartes ese versículo con alguien, con esa misma revelación, y se le va por la cabeza. Te dicen, ¿de qué hablas? Qué bien, bonita historia. La Biblia fue escrita por hombres. Jesús no los ha llamado a esa persona todavía, pero si tú los llamas, tú recibirías la gloria y no Jesús. Pero vamos a regresar a la falta de perdón, porque me desvió un poco. La falta de perdón, ¿por qué tenemos que perdonar? Dice, cuando guarda rencor, resentimiento, dolor, amargura y falta de perdón, son puertas abiertas para el enemigo. Dios nos manda perdonar a nuestros hermanos. Cuando elegimos no hacerlo, Satanás se aprovecha de tu desobediencia y obtiene acceso a tu alma. Cuando perdonas a los demás, recibes perdón de Dios. Cuando tú no puedes dar lo que no recibes. Solamente puedes darles a otros lo que le has recibido de Dios. Cuando caminas en perdón, es un acto de tu voluntad. Tus emociones nunca van a sentir perdonar, pero como tú ya no es un esclavo a tus emociones, el verdadero tú, que es espíritu, tiene que ejercitar su autoridad a tus emociones para que se someta a la palabra de Dios. Cuando te sometes a la palabra de Dios, lo que tenemos que entender es que estamos en un cuerpo caído y nuestra naturaleza no quiere perdonar. Es una naturaleza humana al ser celoso o
o retener resentimiento. ¿Por qué? Porque es la caída de Adán, esa naturaleza pecaminosa. Por eso si tú quitas al Espíritu Santo y a Jesús, tú no vas a llegar a ningún lado. Por eso les dije, cualquier perdón que está fuera de Jesús, fuera del Espíritu Santo, solamente es temporal. ¿Por qué? Porque lo necesitas a Él. Hasta que llegues, te vas a quedar en ese mismo ciclo, ese mismo problema. ¿Por qué? Porque Jesús no te ha liberado, tú te liberaste, pero tú te engañaste. Y fuera de Jesús no hay libertad. Amén. Recuerda que tus emociones fueron afectadas por la caída. El pecado contaminó tus emociones y automáticamente reaccionan mal por lo que Dios dice. Dios las hizo que sean puras, pero el pecado las contaminó. Para poder vivir la libertad de Cristo y vivir en la perfecta voluntad de Dios, tus emociones tienen que ser sanadas. Tú tienes que aprender cómo ejercitar autoridad sobre ellas para que se alineen a la palabra de Dios. Para la carne este proceso es muy difícil porque está acostumbrado a vivir por todo lo que percibe por los 5 sentidos. Los 5 sentidos es por lo que nosotros vamos. Es por la cual, cómo se mueve la naturaleza humana. Tú hueles, tocas, empiezas a pensar, ¿verdad? Y es así como, básicamente somos productos de lo que hemos pasado, de lo que hemos experimentado en nuestros 5 sentidos. Y es por eso y porque crecimos de esa manera. No quiere decir que está bien, no quiere decir que es la manera correcta de vivir. No es vida eterna como la ofrece Jesús, pero no quiere decir que estás mal. Cuando regresamos a lo que dije, que cuando Jesús te llama, te da gracia, porque estamos en ese cuerpo caído y Él sabe que necesitamos esa gracia. Y sin esa gracia solamente vamos a terminar en un camino al infierno, ¿verdad? Así que, ¿por qué necesitamos que perdonar? ¿Tienen preguntas? Esto es muy profundo. Es un tema muy profundo, la falta de perdón. Tenemos un micrófono. La pregunta es, yo recientemente me he reconectado con mi mamá. Está en un lugar donde yo puedo ir a visitar sin que nadie esté con nosotros. Y estoy en un lugar mucho mejor gracias a la clase de puertas abiertas. Ella y yo, el rechazo, pero el último mes me di cuenta en la sanidad que estamos en un buen lugar. Ella tiene 69 años y podemos hablar. Y yo he podido pedirle su perdón por algunas cosas en nuestra conversación. Así que con eso yo quiero asegurarme que mi mamá ha profetizado sobre eso, no tener temor en las personas, especialmente en la familia. Así que no voy a mentir. De vez en cuando voy a visitarla, siento como que, algo dentro de mí. ¿Quién se va a presentar? ¿Con quién va a estar ahí? Pero aún yo voy. Lo que yo sé es que el enemigo le gusta agarrarme en esa área. Así que cuando yo voy, visito con ella. Y obviamente ella va a mencionar a mis hermanos porque son sus hijos. Y cuando escucho sus nombres siento como algo dentro de mí. Entonces yo sé que todavía tengo ese dolor y le digo a Dios que me quite ese dolor. Y mi pregunta ¿es eso cuando yo lo reconozco? Le corto la cabeza al diablo en el espíritu, lo tumbo. ¿Es eso lo que debo de hacer? Estás diciendo que esas emociones vienen en un pensamiento. Cuando escuchas esos nombres, sientes algo. Dice ella, no todo el tiempo. Y ese fue y cuando ella se fue a este lugar, yo era la primer familiar que vino a aprender lo que nos están enseñando aquí. Y yo no quiero pelear. Ya no quiero pelear más. Yo me di cuenta que nuestros demonitos se estaban peleando porque todos eran orgullosos y lo querían a su manera. Y yo solamente quiero asegurarme que yo quiero primeramente ver a mi mamá, pero también quiero asegurarme que
que tengas discernimiento, que no me meta en esa emoción. Porque yo he tenido unos momentos donde yo quiero venir y salvarla, ¿verdad? Y yo digo, y después lo reconozco y digo, no, porque yo no tengo que hacerlo. Ella está en un lugar maravilloso, está sanando ella misma. Lo chistoso es que cuando yo la escucho hablar, yo escucho el dolor. Y entonces ahora ella ve que yo soy diferente gracias a este lugar y yo puedo compartir a Jesús y compartirle y decirle que ella va a estar bien y que ella va a sanar. Y ella lo recibe, ¿verdad? Dice Caleb. Ella dice, sí, claro, absolutamente ella lo recibe. Y yo puedo escucharlo en su voz cuando hablo con ella, cuando yo puedo escucharlo. Pero otra vez yo quiero asegurarme que quiero asegurarme que estoy haciendo la cosa correcta, que cuando reconozco que me estoy poniendo emocional, es que no quiero abrir una puerta. Yo quiero visitar con ella y quiero estar con ella. ¿Abrir una puerta a qué? Dice Caleb. Cuando viene la emoción, dice ella, que es todo. No quiero pensar, ay, voy a visitarla, ay, va a venir mi hermano. Porque me tienen mucho rencor a mí. Están muy enojados conmigo ellos. Entonces dice Caleb, es más que temor. Lo que sientes es temor. Entonces ella dice, bueno, es que puede que sea que solamente estoy reconociendo, estoy haciendo bien al reconocer y después hacer lo que ustedes nos enseñan y asegurarme que ninguna arma formada contra mí prosperará. Ya me han robado demasiado en mi vida. Ya no va a suceder más. Dice Caleb, la grande parte es que lo estás reconociendo. La cosa más grande, ventaja que Satanás tiene sobre las personas es que no reconocen sus mecanismos y sus trucos. El hecho de que tú lo estás reconociendo y lo estás hablando, eso es un paso muy grande. Sigue haciendo lo que estás haciendo, siembra esa semilla y cuando confías en Dios, hay un descanso. Porque Él ya tiene los números de nuestros días en sus manos y no importa lo que te traiga mañana, Él tiene esa situación. Sigue haciéndolo. Reconocerlo es una cosa muy grande. El diablo te quiere mantener en lo desconocido y estás en las oscuras en eso. Pero ahora como sabes de dónde viene, entonces estás bien. Dios está contigo. Amén. ¿Otras preguntas que tengan? Esta fue una buena pregunta. ¿Es difícil con la familia? Sí. No voy a decir mucho, pero porque a lo mejor están viendo. Pero sí. Tienes que amarlos, tienes que amar a la familia. Saben, yo tengo familia también que es de la misma manera. No quiero, obviamente quieres lo mejor para ellos. No quieres nada más que lo mejor. Uh-huh. Jesús los va a agarrar, confía en mí. Jesús, su tiempo es todo. Porque sus maneras son muchas más altas que nuestros caminos. Confíen en mí. El dicho que lo que el enemigo quería para mal, Dios lo va a voltear para bien. Él lo va a hacer. Pero como les he dicho, yo personalmente en mi familia, yo tengo familiares que sí, obviamente quiero que vengan a la iglesia, quiero que estén sirviendo, escuchando la palabra de Dios, pero yo solamente puedo ser mucho, ¿verdad? Yo no soy Jesús como el pastor dice, ve tus manos, mira tus manos, tú no moriste por mí. Así que, y si yo confío en Dios, yo sé, y estoy en paz porque yo sé que Él los tiene, ¿sabes? Y es ahí donde viene la misericordia y la gracia. ¿Cómo lo digo? La gente que están allá afuera en el mundo, que están allá y rechazan la palabra de Dios, es como lo que decía Destiny. Es mejor que ellos estén fríos que tibios o calientes, ¿verdad? Porque lo más pecado o la oscuridad que está a su alrededor es lo más que abunda la gracia, porque Dios es ahí, está esperando para agarrarlos, ¿verdad? Porque lo más que tú estás en la oscuridad, lo más que tú estás en tribulación y pruebas, Dios solamente está esperando para agarrarte y rescatarte de esa situación. Así que solamente confía en su tiempo es todo. Él va a hacer todo bien al final del día. Aunque
Aunque nuestros 5 sentidos no nos digan esto, eso es una batalla que nosotros vamos a pelear todos los días. Ay, me está gastando, se va el tiempo. Yo tengo que ser el que trae a mi familia a Jesús. Claro que sí, deberías de estar orando por ellos, pero no vayas a tocar a su puerta con la Biblia. Arrepiéntate o te vas a morir. No los voy a ver en el cielo si no cambian sus caminos. Eso no te va. Jesús no vino a conectar al mundo. Así que, ¿quién somos nosotros para juzgarlos? Así que, pero tienes que tener cuidado porque la falta de perdón puede entrar también. Ay, te vas a decir, ay, yo pasé tiempo con ellos, yo les enseñé esto, yo pasé horas leyendo la Biblia con ellos y solamente me rechazan. Oh, olvídalos. Tienes que tener cuidado con eso. Tú no quieres eso. Tú no quieres esa emoción que te lleve a la falta de perdón y ahora tienes una puerta abierta y vas a estar aquí los martes a las 6:30. ¿Verdad? ¿Otras preguntas sobre familias o falta de perdón? Porque el perdón es muy profundo, es muy, muy profundo. ¿Otras preguntas? Aquí enfrente. La pregunta es, ¿qué pasa si la falta de perdón que yo tuvo no están aquí? La pregunta es, ¿qué pasa si mi falta de mi falta de perdón? Disculpe, no lo entiendo la pregunta. La mentalidad, si yo no perdono, disculpe, es difícil decirlo, dice el que está haciendo la pregunta. Simplemente enseñarle perdón. Siento que yo destrocé su fe y ya no están aquí. ¿Estás diciendo que tú eres la razón que ellos no vienen? ¿Porque tú destrozaste su fe? Bueno, Caleb dice, bueno, esa es la mentira más grande del enemigo. La gente tiene su propia voluntad. Yo personalmente, yo he intentado con familiares jalarlos a la iglesia y sembrar semillas aquí y ahí, pero cuando regresamos al tiempo de Dios, nosotros no podemos. Tú puedes guiar al caballo al agua, pero no puedes forzarlo a beber. Y no importa cuántas veces yo intente, ¿sabes? Es ahí donde tú tienes la falta de perdón. Ahora tú tienes falta de perdón contigo mismo, porque te estás culpando a ti, te estás condenando a ti. Yo soy la razón que ellos no vienen. Es una mentira. El enemigo te está mintiendo para detenerte a recibir lo que Dios tiene para ti. Ahora tiene tus ojos en ti mismo. Es un juego del enemigo que tú tienes que cachar. Tú no tienes poder sobre ninguna persona. Tú no lo tienes. Tú solamente tienes el poder de tu voluntad. Y no importa cuánto lo quieras salvar, tú tienes que aprender cómo soltar a las personas. Lo primero es que tú no estás casado con nadie, pero solamente con Jesús. Así que si tú no puedes olvidarte de eso y avanzar, tienes que reflexionar y preguntarte, ¿por qué me está doliendo tanto esto? ¿Verdaderamente yo creo que Jesús murió en esa cruz para perdonar mis pecados, para perdonar mi mentalidad, para limpiar mi manera de pensar? ¿Por qué sigo pensando de esta manera? Tú tienes que orarle a Dios, pedirle que te enseñe por qué sigo pensando así. Cuando tú sueltas esa falta de perdón, mira, vamos a decir que vienen a la iglesia, ¿verdad? Vienen a la iglesia y todavía tienen falta de perdón. Vamos a decir que tú vienes a la iglesia, ellos vienen a la iglesia, pero tú también tienes falta de perdón. Y tú sigues teniendo esos pensamientos de, ay, Dios, ¿cómo tú me puedes usar a mí? Yo traje a mi familia, pero las cosas que yo hice en mi pasado, Dios mío, no soy digno, no soy. ¿Quién soy yo al hacer eso? ¿Ves? El diablo siempre te va a llevar a lo que hiciste en tu pasado, a tus errores. Pero tus errores no te definen a ti. Tus errores están debajo de la sangre de Jesús, así cualquier cosa que hiciste en el pasado, Dios nos ve a nosotros y no ve nada. Él te ve como un hijo santo, justo. Gracias a Jesús. Amén. ¿Eso te ayudó? Dios te ve a ti santo, justo y hecho nuevo, gracias a Jesús. Así que yo siento que tú verdaderamente tienes que buscar a Jesús más y pedirle que venga a tu corazón, porque cuando tú verdaderamente conoces a Jesús, Él va a lavar todo. Y todos esos pensamientos de, yo hice esto otro.
Tú no eres, yo te estoy diciendo, te voy a decir ahora, tú no eres la razón que ellos no vienen a la iglesia. Tú no eres la razón. Esa no es la razón, así que tienes que sacar esa mentira de tu cabeza. ¿Amén? ¿Otra pregunta? Vamos a continuar entonces. Ahora como creyentes somos llamados a caminar por fe y no por vista. Te tienes que decir a ti mismo, yo ya no vivo por mis 5 sentidos, yo camino por fe. Todos digan, yo ya no camino por mis 5 sentidos. Una vez más, 1, 2, 3. Ya no camino por mis 5 sentidos. O una vez más, son demasiado callados. Ya no camino por mis 5 sentidos. Yo camino ¿por qué? Yo camino por fe, confiando lo que dice que lo que Dios dice que yo debo hacer para poder vivir la vida abundante que Él me ha prometido. ¿Ves lo que acabamos de hacer? Es algo muy grande y es una cosa muy grande que decimos que hagamos, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la naturaleza más se le olvida las cosas. La palabra de Dios nos dice que deberíamos de ser hacedores de la palabra. ¿Por qué les digo que lo repitan a voz alta con su espíritu? Porque sus palabras tienen poder. Y cada vez que tú tienes un pensamiento de esa falta de perdón o la razón que mi familia no está aquí, tú tienes que hablar. ¿Puedo hacer un ejercicio con ustedes rápidamente? Ok, vamos a hacerlo. A ver, quiero que piensen en ustedes. Piensen que están manejando a Los Ángeles. Están manejando sobre la Grapevine en su mente. Piénsenlo. Isaac, ¿qué pasó cuando te dije tu nombre? El pensamiento paró, ¿verdad? Se la perdieron. Lo único que toma es una palabra para interrumpir tus pensamientos en un segundo. Se la perdieron. Ahora mismo está en el espíritu yendo por el Grapevine, ¿verdad? Cualquier persona que la recibió se lo va a llevar a casa. Amén. Es una batalla constantemente con tus palabras. Dios dice mis palabras. ¿Por qué creen que cuando los pastores predican y dicen una palabra que te suena en tu espíritu y ni te puedes sentar? Porque Dios dice mis palabras son vida y espíritu. Para que cuando tú escuches esas palabras, quiere decir que tu espíritu está diciendo, ay Dios mío, eso soy yo conozco eso soy yo. Y tu carne no lo puede sostener, ¿verdad? Pero tú tienes que salirte de este espíritu mudo, este espíritu tonto. Tienes que hablar. Tienes que hablar. Yo recuerdo una vez, yo estaba en mi cuarto. ¿Puedo contar una historia rápidamente? Yo estaba en mi cuarto y estaba orando. Y yo escuché una voz que me decía, mirando hacia atrás, yo sé que era Dios y me dijo que parara, ¿verdad? Pero yo estaba pensando, ese es el enemigo, no quiere que ore. Y dijo, para. Y yo dije, ay, te ato, Satanás. Y yo seguía orando. Y oré por otros 2 minutos. El cuarto oscuro, pero seguía orando. Y escuchó de nuevo, para, levántate y acuéstate. Y yo dije, eso suena demasiado bueno para ser cierto. Entonces sí que seguí orando y orando. Y la tercera vez escuché de nuevo, ya te dije que pares. Y después entonces me levanto y digo, Dios, si esto no eres tú, discúlpame, tú conoces mi corazón. Y yo creo que fue antes de que tuvimos, que después de que teníamos nuestros viernes por the Young Adults, los jóvenes que nos reuníamos los viernes y me estaba preparando para enseñarles y me acostaba y tomaba notas y leyendo y me dice, para de tomar notas y para de leer. Y entonces yo digo, Dios mío, entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces fue ahí donde me acosté y cerré mis ojos. Y después recuerdo, me desperté. Y suena loco, pero lo voy a decir. Porque sus caminos son altos que los nuestros. Y he estado enjaulado por demasiado tiempo.
Y no sé por qué lo estoy diciendo, porque no está en el tema, pero siento decirlo. Porque siento que cuando Dios te da experiencias de esta manera, tenemos que darnos cuenta que Dios nos da experiencias para compartir con otros. Qué bueno es que si Él nos depotiza algo y lo mantenemos, nosotros somos hechos, debemos de compartirlo. Así que me despierto y estoy en el espacio. Quiero decir que es el tercer cielo. Y estoy viendo las notas que acabo de tomar enfrente de mí. 2 páginas ahí las veo. Y estos 2 ángeles se vienen a mi lado. Se acercan al lado de las notas. Y yo digo, wow, esto está padre. Que allá al lado están, entre las notas. Y de repente golpean. Y después la otra página de notas las golpean. Y las golpean. Y después termina, ¿verdad? Y cuando me despierto, el Espíritu Santo me dice, no es por tus notas, no es por tu estudio, no es nada que tú puedas hacer, yo te voy a enseñar. Entonces, cuando eso sucedió, yo dije, está bien, eso sucedió, y me desperté y yo dije, ay, Dios mío, yo dije, wow, eso pasó hace unos meses, pero sentí compartirlo ahora. El Espíritu Santo me dijo que lo soltara, ¿verdad? Pero regresando a la falta de perdón, otras preguntas de falta de perdón. A mí me encantan las preguntas, por favor, hagan preguntas. Las preguntas provocan el crecimiento y el cambio. Esta pregunta es una pregunta sobre los 5 sentidos que estabas hablando. Yo antes tenía un tiempo difícil con la ansiedad, con los niños, era un desastre. Pero tú sabes, obviamente, viniendo acá y siendo liberada, renovando mi mente, yo sé que fui libre y liberada de ese espíritu. Pero yo solamente quiero asegurarme que si hay algo que no estoy agarrando o un consejo que debería de estar tomando, otro paso que debería de estar tomando, porque cosas que antes causaban la ansiedad antes, ahora hoy en día yo sé en mi espíritu y empiezo a decir escrituras, como tú dijiste la palabra, soltarla, ¿verdad? Pero mi cuerpo todavía reacciona como si yo tengo esa ansiedad. Así que yo no me gusta mentirme a mí mismo. Yo quiero saber si el problema todavía sigue ahí y si sí está, quiero arreglarlo. Entonces a veces yo veo mis manos que empiezan a sudar, siento algo en mi estómago y después pero yo sé que no lo tengo. Pero solamente estoy confundida por el hecho de cómo está reaccionando el cuerpo, porque yo sé que ya no lo tengo. Así que estoy preguntando, ¿hay algo que debo de hacer? ¿Es un proceso? Con la reacción del cuerpo, porque a veces, como tú dices, lo oro, lo ato, la puerta ha sido cerrada, empiezo a decir escrituras, pero después mi cuerpo está diciendo otra cosa, mis manos empiezan a sudar, y yo digo, bueno, mis manos están sudando, pero yo sé que yo estoy caminando en mi victoria. No es caminar juntos, es lo que quiero decir. Mi cuerpo está haciendo una cosa, pero mi espíritu está haciendo otra cosa. Así que, ¿cuál estás siguiendo? Dice Caleb. Dice ella, yo estoy siguiendo el espíritu, que yo sé que yo sé. Yo solamente me pregunto, ¿por qué está reaccionando mi cuerpo de esta manera? Dice Caleb que el cuerpo no puede alcanzarse al cuerpo. El cuerpo no puede alcanzarse al espíritu. Jesús dijo, el espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Jesús entendió eso. Por eso Jesús bajó para enseñarnos que sí hay una manera, una salida. Así que la carne siempre va a ir en contra del espíritu, no importa. Nunca vas a recibir un tiempo en tu vida donde estás caminando con Dios y tu carne va a decir, ay, sí, vamos espíritu, vámonos. Es una batalla constante 24 horas al día. Va a hacerse más fácil, sí, pero siempre va a querer lo que quieres la carne. Todos los días va a quererse lo que quiere. Es como cuando tú te despiertas esta mañana, 2 minutos extras. Todos los días. Esos son todos los días. ¿Pregunta? Tenemos otra pregunta acá.
La pregunta es, ¿por qué, ¿por qué tienes que creer en fe? ¿Por qué tienes que creer en fe o por qué tienes que tener fe? ¿Por qué tienes que creer en fe? ¿Creer en fe? Te voy a preguntar, ¿por qué tú no quieres creer en fe? Porque yo tengo problemas con obedecerle a mi mamá o a mi papá y quiero aprender cómo obedecer más, cómo obedecer más. Caleb dice, ¿quieres aprender cómo obedecer más? ¿Quieres aprender cómo creer en fe más para poder obedecerle más a tus padres? Entonces yo te diría que le preguntas a tu mamá o tu papá, mamá, ¿me puedes leer historias de Jesús? Y cómo él caminó en la tierra y cómo él reaccionó a ciertas situaciones o cuando las cosas no iban a su manera. Yo haría eso. Aprende sobre de Jesús porque Jesús le ama a los niños pequeños como tú. Ahora mamá tiene tarea para leerte unas historias en la pasión, yo diría. Otra pregunta. Español. ¿Qué está pasando con su pensar o sus emociones? Está preguntando que por qué la carne sigue caída. Es porque tú todavía tienes un latido de tu corazón. Cuando sigas teniendo un latido en tu corazón, la carne siempre va a ir en contra. La carne va a ir en contra de ti. Tenemos que meter eso en la cabeza. A la gente dice, ay, estoy caminando con Dios, todo está bien. ¿Saben lo que dijo Pablo? Pablo dijo que voy a bosteciar en mis debilidades para que el poder de Dios. Vean lo que dice. Pablo, después de ser llamado por Dios, Pablo dijo, yo voy a bostecear en cuáles debilidades, mis debilidades. Él entendió que con tal de que esté en este cuerpo, yo voy a tener debilidades. Así que no voy a intentar ir alrededor y a tener una cara falsa y decir, soy santo y justo, nada está mal. No, él sabe que en sus debilidades Dios es poderoso. Tenemos que deshacernos de esto, de este superhéroe. Nosotros vamos a ser superhéroes cuando vayamos al cielo. Pero hasta ahora, antes de que suceda, superhéroe vive dentro de nosotros, sí, pero deshazte de ese pensamiento. La carne de Jesús no quería hacer lo que él fue llamado a hacer, el cuerpo de Jesucristo. Su propia carne. Eso es muy poderoso lo que ella dijo. Eso es cierto. La carne nunca se va a ir hasta que regrese Jesús. Dice que cuando regrese Jesús vamos a ser perfeccionados. Pero como dijo Pablo, tú te tienes que dar cuenta que yo solamente puedo hacer mucho, pero sin Jesús. Porque en mis debilidades yo soy fuerte con Él. Otra pregunta. ¿Sería todavía falta de perdón si alguien te dolió? Si alguien lo trae y recuerdas esos pensamientos, ¿eso es falta de perdón? ¿Esos pensamientos te llevan abajo? ¿Tienen un efecto emocionalmente? Tú tienes que ser 100% honesto contigo. Cuando esos pensamientos vienen, ¿cómo te hace sentir? Porque si todavía te jala tus emociones, ¿por qué? Si estás muerto, aceptaste el amor completo de Jesús, entonces, ¿qué sucedió? La pregunta es, si no es un sentimiento negativo, en este caso yo siento más compasión. No, eso no es falta de perdón, no. Es una buena pregunta. Si tú tienes estas memorias, si tú dices, ay, solamente es una memoria, pero regresas a esa memoria y te jala en tus emociones, jala tus emociones, todavía tienes trabajo que hacer ahí. Porque cualquier cosa que la gente diga de ti, si yo creo la verdad de Jesús, entonces no tiene nada en mí. Yo estoy muerto en Cristo. ¿Cómo puede ser dolido un hombre muerto? ¿Cómo un hombre muerto puede ser sensible? Porque es Cristo en mí. ¿Otras preguntas? Preguntas son muy poderosas. ¿Otra acá? La pregunta es como cuando ella dijo tener compasión. Yo me encuentro que yo puedo orar por mis hermanos donde no podía antes o no quería antes. ¿Qué quiero preguntar? Déjame ver. Entonces, un día, yo pensé, voy a orar por ellos porque yo sé que si ojos espirituales no están abiertos, entonces ese orgullo y ese enojo que
que están deteniendo. Sabes, como el orgullo viene antes de la caída. Yo sé que eso no va a ser bueno para sus vidas, pero me he dado cuenta que no estoy verdaderamente orando para la reconciliación con ellos también. Yo estoy siendo orgullosa o hay perdón, falta de perdón. A lo mejor yo ni tengo que estar pensando eso porque estando aquí en la iglesia de fe ahora, eso es parte de la separación, yo creo, para mí para que yo no, porque si estoy consumida y estoy pensando en eso, entonces es una distracción, ¿verdad? Para mí, yo solamente quiero asegurarme que no tengo falta de perdón todavía. O ser, que dice, cuando estás hablando de orar, ¿no puedes orar por ellos? Ella dice, no, sí, ahora puedo. ¿Por qué has estado orando? Le pregunta Caleb. Ella dice que sus ojos cierran o abiertos, sus ojos espirituales cierran abiertos, para que ellos pudieran venir a Jesús, para que sus corazones sean abiertos y, y su vida no sea destruida por el orgullo ahora. ¿Estás preguntando que si debes de parar de hacer eso? Ella dice, no, pero me estoy dando cuenta que no estoy siendo... Mi pensamiento, mi orar no es decir que nosotros nos reconciliemos. No siento que sería una beneficencia que estemos reconciliados. Pero mírame a mi mamá. Yo no sabía que íbamos a estar donde estamos ahora. A lo mejor eso no va a suceder con nosotros, con mis hermanos ahora. Caleb dice, sigue haciendo lo que haces, ora por ellos, solamente porque la familia quieren hacer su propia cosa. Si tú verdaderamente quieres falta de perdón, si tienes falta de perdón, es porque no puedes orar por ellos con un corazón genuino. Yo me he dado cuenta, que yo oré por los familiares, ahora que antes no podía. Yo estaría en oración, orando por estas cosas, y él me daba un corazón en mi espíritu. Entonces, y yo decía, yo no voy a orar por esta persona, pero una señal verdadera con perdón es que tú puedes interceder, verdaderamente orar por esas personas y quieres lo mejor para ellos. Eso es cuando tú sabes que tienes perdón. Así que sí, sigue haciéndolo en la oración. Una buena pregunta. ¿Otra acá? ¿Otra en medio? La pregunta es, ¿qué pasa si yo puedo orar por la persona, pero cada vez que siento el dolor, siento el dolor por esa persona y me siento enojada y en mi mente peleo con ellos y estoy creando escenarios? Creando ese escenario, ¿a dónde te guía eso? Cuando ese pensamiento de ese escenario, esa tentación de crear esa escena y te enojas, ¿qué hace? ¿Toma control de ti? Si estoy siendo honesta, sí, a veces sí. Dice Caleb, entonces, no puedes dejar que eso suceda. Ella dice, ¿sería esto una señal de falta de perdón? Sí. Tenemos que tomar cautivo por cada inmolación que va en contra de la voluntad de Dios. Así que obviamente eso va en contra de la palabra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no la estás tomando cautiva? Vean, mucho de esto regresa a nosotros. Tomar responsabilidad por nosotros. El enemigo quiere que tú le apuntes el dedo a otros, pero tú tienes que escuchar a Dios por ti mismo y perdonarte a ti mismo primero. Así que cuando vengan esos pensamientos, tú tienes que reconocerlos rápido y decir, no me voy a enojar. Dice ella, yo creo que lo justifico porque me digo a mí misma, bueno, yo no estoy físicamente, no estoy peleando con esa persona, estoy amable con esa persona, pero en mi mente yo estoy permitiendo esas imaginaciones. Pero lo que dice Caleb, lo que falla es ver las cosas que vienen de lo que se ven, vinieron de lo que no se ven. Pablo dice que como piensa un hombre, así es él. Al tú discutir con ellos en tu mente, tú estás discutiendo con ellos. La gente dice, ay, tuve este pensamiento, pero no lo voy a decir. Dios ya lo vio. ¿A quién se lo estás escondiendo? ¿Sabes? Y eso es una mentira para engañarte. Voy a tener una imaginación en mi mente. No lo estoy haciendo físicamente, pero es peor en el espíritu. Como piensa un hombre, así es. Otra pregunta acá, enfrente. Me gustan tus zapatos.
La pregunta es, si tú perdonas a alguien, ¿tienes que dejarle saber a esa persona? ¿Deberías de hablar con ellos para decirle que los perdoné? Dice Caleb, depende de la persona. El perdón es para ti mismo, no es para ellos. ¿Por qué tienes que hacerle saber a esa persona que los perdonaste? Porque si no, estás bosteciando. Mira, yo te perdoné, ¿ves? ¿Tú me perdonas? Hay una línea muy fina con la falta de perdón, con perdón. ¿Puedo ser 100% honesto? La mayoría de ustedes no necesitan liberación. Necesitan falta de perdón. La mayoría, no todo es Espíritu Santo orando en lenguas, que sí eso es bueno y deberían hacerlo, pero una regla fácil arreglaría tu vida. Tú necesitas perdón. Lo que necesitan es perdón. Necesitas perdón. Necesitan perdón. La mayoría de ustedes no necesitan liberación, necesitan perdón. Así que tú puedes echar fuera al diablo, pero todavía tienes esa puerta abierta de falta de perdón cuando vienen esos pensamientos. Así que la liberación es buena, pero hay más. Se trata de renovar la mente. Sí, otra pregunta. Entonces, la pregunta es, yo tengo muchos hermanos y esta persona en mi familia éramos muy cercanos, pero muchas cosas han cambiado y hay ciertas cosas que no podemos hablar porque no quiero pelear con él, pero todavía los amo porque vengo aquí y yo sé la verdad. Y cada oportunidad que tengo yo intento compartir, si me permite ella. Así que cuando yo evito esas conversaciones con ella de las cosas que ella ha hecho, porque obviamente yo no la puedo cambiar, yo no soy Jesús. Eso es falta de perdón. No me importa. Bueno, sí me importa porque yo sé que está destruyendo su propia vida, porque yo sé que ella puede hacer mejores decisiones y ella decide no venir acá. Pero yo no no le digo y cuando surge yo me alejo de ella. La amo, ella siempre ha estado ahí por mí, es mi hermana, yo la amo, pero es malo que evito estas conversaciones cuando se trata de ella queriendo hablar conmigo porque yo quiero decirle, no, estás mal. Dice que permite cuando esas conversaciones vengan, si lo recibe, cuando tú hablas con ella. Cuando dice ella, cuando es un ataque, ella sube sus paredes y yo me alejo de ella y yo le digo, te amo, no quiero hablar sobre eso. Y cuando mi mamá me lo trae, yo no quiero hablar de... La pregunta es, ¿estoy mal al evitar ese tema? No, porque tú sabes dónde va a llegar, tú sabes cómo va a terminar la conversación. Lo que tú puedes hacer es encontrar un tiempo cuando la ves, no evitarla, tú estar a su alrededor y ser la luz. No, no huyes de ella, no, pero tú simplemente siendo la luz a su alrededor, tú te metes en ese cuarto y la cubres. Algo en el espíritu va a cambiar. Porque dices que me quiero sentarme a recibir la palabra. Tienes que ser el amor, tienes que caminar en amor y enseñarle el amor de Cristo. Deja que la gente vea a Jesús en ti. Pero no es falta de perdón. ¿Otra pregunta de falta de perdón? Tenemos otra acá. La pregunta ¿es malo si tú estás corrigiendo a tus primos? Yo tengo un primo que a veces empieza a pegarle a mi hermano y yo le digo que pare porque eso es ser malo. ¿Es malo corregirla? Dice él, no es malo corregirlo. Déjale saber que están siendo usados por el enemigo. ¿Otra pregunta acá en medio? La pregunta es, mi esposa está preguntando, ella me envió mensaje, está viendo, ¿qué pasa si está del otro lado? Si alguien no te perdona a ti o tú has dolido a alguien sin saberlo, sin quererlo. Dios ya nos ha perdonado a nosotros, pero necesitamos nosotros el perdón de esa persona. Dice Caleb, no lo necesita, no necesita la validez de otras personas.
lo que otras personas te hagan en tu vida no van a parar la bendición que Dios tiene para ti. No hay nada que podemos hacer para cambiar eso. Nosotros no necesitamos, como dije, con tal de que te perdones a ti y recibes ese amor, ahora tú puedes dar ese perdón. Pero si alguien no perdona, solamente se están doliendo a ellos mismos. Eso no va a parar. Estoy seguro que hay personas en sus vidas que no les han perdonado, pero no está parando lo que Dios está haciendo aquí en Bakersfield. Una puerta abierta que el enemigo también usa con falta de perdones con las personas y los familiares. A veces ponemos estándares sobre las personas o queremos reflexionar. Nosotros tenemos expectativas sobre nosotros y con otras personas. Y cuando no llegan a esas expectativas, te duele. Te dueles a ti mismo y estás en falta de perdón. Nadie necesita... Disculpe, nadie necesita que validar como tú eres en Cristo. Eso no va a cambiar por lo que piensan las personas de ustedes. Algo grande que nosotros a veces hacemos, ponemos estándares en las personas y queremos tener una expectativa muy grande sobre alguien. La manera que yo amo a alguien no va a ser la misma manera que tú amas a alguien, pero yo no puedo esperar que alguien ame como yo amo y cuando no lo hacen, me duele a mí. Ese es un problema muy grande. La falta de perdón es una raíz muy arraigada. Otras preguntas antes de continuemos. Marcos 11:25. Y cuando tú te pares orando, si tiene algo en contra de alguien, perdónenlo para que tu Padre Celestial también perdone tus ofensas. Guardando emociones negativas en el corazón como dolor, resentimiento, la falta de perdón, la amargura, bloquean las oraciones. También debilita tus oraciones. Muchos cristianos no están recibiendo respuestas a sus oraciones porque están guardando falta de perdón en sus corazones. Tú puedes llevar esto más allá. Muchos cristianos no están recibiendo su liberación porque están deteniendo falta de perdón. Cuando guardas emociones negativas, está bloqueando tu bendición. Tú no puedes recibir nada de Dios hasta que perdones. Aunque sientas que la otra persona no merece tu perdón, tienes que perdonar. Si regresamos al otro, si alguien no te perdona, eso no va a parar. Dice aquí, aunque alguien no merece tu perdón, tú tienes que perdonar. Tú y yo no merecimos ser perdonados. Aún nuestro Padre Celestial nos perdonó a nosotros. Tu mente tiene que ser renovada a esos principios de Dios para experimentar los cambios en tu vida. Tu mente tiene que ser renovada para aplicar estos principios de Dios y experimentar los cambios en tu vida. Tú y yo no merecemos ser perdonados, pero aún nuestro Padre Celestial nos perdonó. ¿Has conocido a esas personas que son, no sé cómo decirlo, quieren decirte cómo hacer algo, pero aún ellos no lo hacen? ¿O quieren decirte cómo perdonar, pero aún no pueden perdonar? Yo sé que todos tenemos a personas así en nuestras vidas, pero todos tenemos a personas así en nuestras vidas donde tienen un estándar muy loco de ti, pero aún ellos no tienen amor, no tienen perdón. ¿Pero por qué es eso? Porque no han recibido de su Padre ese amor, ¿verdad? Tú y yo no merecimos ser perdonados. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que meditar en eso día y noche, que sin Jesús, Dios nos odiaba. Dios quería matarnos. Sin Jesús, nosotros no existimos. Por eso todos los días tienes que darle gracias. Dile, gracias Jesús, porque gracias a ti yo tengo acceso a Dios. Gracias a ti yo soy santo. Gracias a ti soy justo. Gracias a ti yo soy perdonado para que ahora yo pueda dar ese perdón. Sin Jesús, nosotros no llegaríamos a nada en la vida. El mundo se mueve por todo lo que siente. No hay fe cuando vivimos de esa manera. La fe va en contra de las emociones. Las oraciones son contestadas cuando conocemos su palabra y vivimos y ponemos nuestra fe en lo que Dios dice.
Mateo 5:23 al 24. Por lo tanto, si usted está ofreciendo su regalo en el altar y ahí recuerda que su hermano o hermana tiene algo en contra de usted, dejar su regalo ahí enfrente del altar. Primero ve y reconcíalos con ellos, luego venga y ofrezca su regalo. La falta de perdón es tan grave que afecta tus finanzas y detiene tu cosecha. Tú no puedes recibir una bendición financiera de la semilla que has sembrado cuando retienes emociones negativas en tu corazón. Esa es la razón por la cual muchas personas están sufriendo escasez financiera y nunca reciben ninguna cosecha financiera de su siembra. Falta de perdón también te afecta no tan solo emocionalmente, pero financieramente. Dicen que aman a Dios, siembran su semilla, pero eligen no perdonar y no sueltan el resentimiento, el dolor y la amargura. No lo sueltan aún sabiendo que Dios lo pide. Eso suena fuerte, pero debe de ser confrontado porque Satanás está engañando a los cristianos y ni siquiera lo saben. ¿Ven cómo? Si Satanás nos puede engañar y mantenernos en lo desconocido, puede robar nuestras finanzas, nuestra salud y tantas cosas con simplemente estando en lo desconocido. Hablamos de esto. La falta de perdón no tan solo te atormenta, pero emocionalmente, pero también financieramente. Los cristianos dicen que van a la iglesia, diezman y siembran su semilla, pero deciden no perdonar. Es por eso que lo dije la última vez. La gente que va a la iglesia todas las semanas tienen buenos morales, bueno esto y esto otro. Por fuera se ven como una persona buena, pero por dentro no hay vida. Y la gente piensa, ay, bueno, si estoy bueno por dentro, por afuera, digo, eso no es lo que Dios ve. Eso es lo que ellos ven, pero Dios, no entienden que Dios no se mueve por lo de afuera. Él revisa el corazón. La Biblia dice, ¿quién puede confiar en el corazón si es el más engañoso? Entonces ahora, ¿cómo puedo confiar? Tú tienes que confiar en Dios. Porque Dios es el único que te puede dar el corazón para las personas, el corazón para Él, un corazón para perdón. Muchas personas intentan hacerlos en sus propias fuerzas y dejan al Espíritu Santo fuera, pero no, fuera de Jesús no hay perdón. Es perdón temporáneo. La siguiente página. Vamos a hablar sobre el principio de Dios. La palabra dice que si alguien te ha ofendido, antes de que des tu regalo en el altar, tu ofrenda, semilla, diezmo, llamados, talentos, tiene la responsabilidad de arreglar las cosas con la persona que le guardas rencor antes de dar tu regalo. Si no puedes ir a ellos personalmente, está bien. No tienes que ver a alguien cara a cara para perdonarlo. Ni tampoco tienes que escuchar una disculpa de ellos para que los perdones. Jesús dijo que perdonamos a los que pequen contra vosotros. No dijo que los viera cara a cara para obtener una disculpa de ellos. A veces el enemigo se involucra incluso en nuestro intento de resolver el problema para jugar con nosotros, para mantenerlos atados. Jesús dijo que te asegures de perdonarlos. Eso significa resolver el problema en tu corazón antes de ofrecer tu regalo a Dios. Si usted fue el ofensor, entonces humíllese y arregle el asunto con esa persona. De esta manera serás libre de su resentimiento y te librarás de tu pecado. Es así de simple. Entonces serás libre de ofrecer tu regalo a Dios. Él lo recibirá y tu ofrenda será bendecida porque has obedecido las instrucciones de Dios y ahora prosperarás. Muchas veces en la vida nos estancamos en estos ciclos porque pensamos nosotros que somos buenos, que estamos bien pero Dios dice que no. ¿Por qué nos engañamos? Vean, la carne es el engañador más grande, al lado a Satanás, ¿verdad? Satanás no tiene poder, solamente Satanás tiene ¿qué? Conocimiento. Y el conocimiento es poder. Satanás no tiene poder. La razón que todas estas personas avanzan en el mundo es porque tienen el conocimiento de Satanás. Satanás estuvo en el cielo con Dios, así que él sabe todos los secretos de esto y esto otro. Por eso dicen, no hay nada nuevo debajo del sol, porque Dios creó todo, ¿verdad? Entonces, con las personas que intentan engañarse a sí mismos pensando que están perdonados y continúan en estos ciclos viciosos, es porque no han perdonado a ellos mismos. Yo recuerdo creciendo,
Yo solamente tengo 23 años, así que no he pasado por mucho, así que me falta mucho por adelante. Pero eso no quiere decir que el enemigo no juega justo, ¿verdad? Yo recuerdo, yo crecí creciendo en el elementary, en la escuela, las interacciones más raras sucederían conmigo en el receso. Y viendo hacia atrás ahora, yo sé lo que fue. Unos niños extraños se me acercaban, niños con los que nunca hablaba, y me veían a la cara y me decían un nombre. Y sonreía, decían, tú eres feo, y se volteaban, ¿verdad? Pero lo hacían, mi espíritu me decía, era la cosa más rara. No sé si nunca les he dicho esto. Yo- Ellos venían como todos los días, era lo más raro, venían y me decían, yo recuerdo uno claramente me decía, s- y estaba una niña y me decía, Emily piensa que eres feo, y se iba, y corrían. Y yo decía, ¿qué? Pero ahora el espíritu me estaba enseñando por lo que pasan los niños, que los lleva a estas heridas a una edad tan joven. Y esos niños llegan a casa de la escuela y les preguntas, ¿cómo estaba la escuela? Y te dicen, está bien. Pero lo que los padres no saben, que hasta en la escuela el diablo está influenciando. Todos sus demonios están ahí corriendo como locos. Yo recuerdo eso tan claro. Y yo pienso, hace unos años, eso sucedió cuando tenía 8 años, y cuando tenía 12 años, yo siempre me acostaba y siempre alababa a Dios cuando me acostaba. Y Él me traía memorias de las cosas que yo tenía que regresar. Él siempre me enseñaba áreas que tenía que perdonar o cuando yo sentía que estaba bien, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido áreas donde dicen, yo estoy bien, pero después te preguntas, Dios, ¿por qué me estás enseñando esto? Es porque no estás bien, te estás engañando. Y yo ahí me acostaba y me enseñaba, de una edad muy joven me enseñaba cosas pequeñas que yo pensaba que no tenía nada que ver, que no había nada malo. Y yo decía, está bien. Pero él me encaminaba, era cosa más loca. Yo estaba ahí acostado y me enseñaba, como un video me enseñaba de lo que pasó y me decía, ve y regresa ahora y pide perdón por esto. ¿Por qué? Porque si yo no lo hacía, reteniendo todo eso ahí dentro, pero mira a todos los niños hoy en día, los niños, por lo que están pasando, están siendo engañados, su identidad está siendo cambiada, son demonios, son demonios. Así que yo creciendo siempre sucedía, y yo le doy gracias a Dios por enseñarme y guiarme y cómo pasar por perdón. Es una habilidad sobrenatural. Entonces, las personas hablan malo de nosotros, hablan basura sobre nosotros, hablan mal sobre nosotros, especialmente porque Dios está elevando a la iglesia de fe a otro nivel. Solamente se va a empeorar, ¿verdad? Pero se va a emporear en el sentido que la persona va a empezar a hablar y decir esto y esto otro. Y la gente se te va a acercar a ti para plantar semillitas aquí. Te van a decir, deberías de ver al pastor Mari allá en ese entonces. Él hacía esto. Y eso, ¿sabes que eso va a suceder cuando está aquí, está a punto de llegar tu bendición? El enemigo solamente va a tocar a la puerta cuando estás a punto de pasar por una nueva puerta a un nuevo nivel. Así que cuando eso empieza a hacer, ahora ustedes saben, yo estoy en el camino correcto. Estoy en el camino bueno, en donde deberíamos de caminar por el valle de las sombras y la oscuridad. No camines sobre él, pero a través de él. Todos los días tenemos que caminar a través de ese valle. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y oraré y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces escucharé del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántas veces tú cuando estás orando, tú agarras este pensamiento o escuchas, Dios no me está escuchando? Dios no. ¿Sabes? Esa es tu carne. La regué hoy. ¿Por qué va a querer escuchar de mí hoy? Muchas veces, cuando yo la regaba, mi carne me decía, solamente vete a dormir. Dios no quiere escuchar de ti hoy.
es lo último que quiere hacer él, es escuchar de ti cuando la regaste. Pero es la mentira más grande del enemigo, porque en cuanto te caes, es cuando tienes que correr hacia él. La Biblia dice, el hombre justo se cae 7 veces. El hombre justo, un hombre parado justo con Dios, se cae 7 veces. ¿Y después qué? Se levanta 7 veces. Así que cada vez que tú la riegas, tienes que empujar las limitaciones. La oración es como hacer ejercicio. La primera vez que ves que lo haces, te cansas después de 1 minuto, después te cansas después de 2 minutos, pero sigues haciéndolo todos los días y una hora pasa así de fácil. Y cuando tú regresas al tiempo, la oración verdadera y la transformación verdadera empieza a suceder. Amén. Pero ahora, la falta de perdón, ¿verdad? La falta de perdón también sucede en la oración, pero también sucede en lo físico, si eso tiene sentido. Es un acto de tu voluntad. Mucha gente piensa, yo solamente voy a orar y pedirle perdón a Dios y decir, Padre, le perdone a esa persona, pero cuando tú te encuentras con ellos en el TJ Maxx o en el Goodwill, tú te vas al siguiente, te alejas, te escondes y te estás engañando a ti mismo diciendo, oré, los perdoné, oré hasta las 2 de la mañana. Pero cuando los ves, te escondes te vas a la siguiente fila. ¿Por qué es eso? Porque te estás engañando. El perdón verdadero, puedes ver a esta persona, lo saludas con un abrazo y le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Ha pasado mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo pensaba que había perdonado a alguien y cuando los vi, yo miré como 2 veces y después dije, no. Y obviamente no he perdonado a esa persona, ¿verdad? Pero cuando tú te deshaces de eso y los ves 2 veces y le dices, Señor, tú me has dado la gracia para perdonarlos. ¿Una pregunta enfrente? La pregunta es, Dios me la acaba de dar, pero yo tengo este familiar, miembro de mi familia, yo sé que los he perdonado por todo el conocimiento que he estado recibiendo de Faith Church, pero ellos siempre crean drama innecesario, así que intento evitándolo a ellos, evitando verlos. ¿Eso es falta de perdón todavía? O dice Caleb, ¿tú dirías que verdaderamente los has perdonado? Pero tú dices cada vez que, bueno, no cada vez que los veo me siento de esta manera, pero dice ella, no los veo todos los días porque viven en la Philippines, pero voy a regresar allá a la Filipina y mi mamá y mi papá no quieren ir a ellos porque va a crear drama y intentar evitarlos es falta de perdón. Al yo evitarlos o no querer estar con ellos es falta de perdón. Bueno, vamos a decir que si tú los ves, tú te dirías a ti mismo, no los quiero ver. Ella dice, no a mí, pero yo siento que mis padres no. Mira, tú te tienes que enfocar en ti. Si tú estás bien, entonces estás bien. Hay muchas veces que las personas, la familia, solamente porque soy familia, sí los queremos y los amamos, pero llegas a un punto donde tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas y tienes que caminar y quedarte en el camino que Él quiere que tú estés. Y si estando en ese camino y estando en la voluntad que Dios tiene para ti es evitar a tu familia, entonces sí, estar perfectamente bien. Porque tú sabes que ese ambiente no es bueno. Si Dios te dice, Dios le dijo a Abraham que se saliera de la casa de sus familias, ¿verdad? Y porque para que él le hablara a él. A veces si tú te quedas en ese ambiente, Dios no te puede hablar. ¿Amén? ¿Otras preguntas? Entonces, la pregunta es, había una señora que dijo que hablaba cosas malas de mí con otras mujeres. Era chisme y estaba juzgando y le dijo algo a mi niña de 5 años que me enojó mucho, pero la perdonó porque sabía que eran demonios. Y me puse en el Facebook el otro día su foto, la vi rápidamente y mi reacción automática era, era como,
Pero me caché y me dije a mí misma, ya tratamos con esto, tú sabes. Pero mi reacción automática era, ¿eso es falta de perdón o es solamente mi carne? No, eso es solamente tu carne diciendo, sí, puede que sea falta de perdón, pero ¿viste, viste a esa persona en persona? Ella corre de mí, ella no se acerca a mí. Entonces, ¿por qué tendrías esa reacción de ella? Ella dice, ay, bueno, la manera que nuestras hijas van a la misma escuela, van a la misma escuela y me da como malas caras. Para mí no es una cosa grande, pero para ella sigue haciéndolo. Y yo le digo, ya, olvídalo, ya terminó. Pero yo diría que sí hay un poco de falta de perdón ahí, porque cuando tú ves su foto, dices, ay, dices, ew. Entonces sí, porque hay falta de perdón ahí. Es un proceso. El perdón no pasa de un día a otro, de una noche a la mañana. La gente está dolida, especialmente cuando están los niños involucrados. La falta de perdón, muchos pasan años, su vida entera con falta de perdón. Es solamente por la gracia de Dios que Él nos puede sanar de eso. Mamá Marjorie va a agregar algo con la experiencia que yo he tenido. La razón que todavía tiene un poco de falta de perdón, porque te está haciendo cosas feas a ti. Por eso Jesús nos dijo que perdonamos 7 más 7. Porque cuando siguen haciéndote cosas malas, tienes que seguir perdonando. Porque la perdonaste la primera vez, le vas a tener que seguir perdonando. La vas a tener que seguir perdonando. Yo soy la reina de la falta de perdón. La gente va a seguir intentando golpearte, ponerte hacia abajo, porque el enemigo sabe que va a intentar probarte con esto. Así que siempre, esto es parte del caminar día a día. La gente que amas, la que amas más, la familia, las personas que tú consideras familia, el enemigo los va a usar a ellos para dañarte. Es una buena pregunta esa. Otra pregunta, ¿por qué el enemigo quiere alejarnos de Dios? La respuesta es porque Él te odia y Él quiere lo peor para ti. El diablo, nada bueno viene del diablo. Nada, nada. Él es asqueroso, Él es un mentiroso, ese es un ladrón. Y huye de Él, huye y corre hacia las manos de Jesús. El diablo no es bueno para nada. El diablo no es bueno para nada y no tiene poder, no tiene nada de poder. Hollywood lo tiene como grande, poderoso, con su trunche, pero no, es lo último que él es, poderoso. El diablo, de hecho, está enojado con nosotros. Como dijo Pastor Marjorie en el último servicio, él está enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona a nosotros, pero no a él. Pero el perdón, la gente siempre va a intentar todos los días. Pero tú tienes que darte cuenta que con las personas, nosotros estamos con las personas todos los días, pero la batalla no es con carne y sangre. Así que tenemos que quitarnos de la mentalidad, soy yo en contra del mundo todos los días. No, me van a intentar y van a intentar hacer esto, yo voy a hacer esto. No, nuestra mentalidad debe de ser no intentar agarrar a otra persona o pagarles a otra. Son principados en los aires, son poderes en los aires, no es carne y sangre. En cuanto te sacas de estos 5 sentidos, vas a darte cuenta que no estás peleando con tu hermano, con tu hermana, con tus familiares, con esta persona. Es todo espíritu. Solamente porque no los podemos ver. Nosotros no solamente nosotros en este mundo. Confíenme, hay espíritus que influyen, espíritus que están esperando. En cuanto salgamos de este sitio, van a intentar influenciarnos. La batalla no es entre carne y sangre. Nunca va a ser. En cuanto intentes eso, la gente te van a tirar dardos, pero por ejemplo, cuando tú viste esa foto en el Facebook, no es la persona, es el diablo.
Si, por ejemplo, como yo lo hago, si alguien me dolió en el pasado, me hirió en el pasado y los perdono, yo diría, Jesús murió por esa persona, murió por mí. Jesús perdonó a esa persona. ¿Quién soy yo al no perdonarlos si Jesús murió por ellos? Mi batalla no es en contra de esa persona, mi batalla es en contra del diablo. Ni el diablo no tiene poder sobre nosotros. La batalla es en contra de nosotros y, para ser honesto, en nuestra alma es caída todos los días, es una batalla. El diablo no es nuestra batalla. Él ni puede pelear en contra de nosotros. No hay batalla. Él no tiene poder. Porque cuando nos pelea a nosotros, no se está peleando con nosotros, está peleando el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Amén. Así que tenemos que alejarnos de este pensamiento de mi carne es carne y sangre, mi batalla es carne y sangre, porque no lo es. ¿Otra pregunta? La pregunta es esta. Yo sé que no soy la única. En un matrimonio en parejas, si una persona de uno de los dos no puede perdonar, y el libro ha hablado de las finanzas, eso tiene un efecto muy grande en las finanzas, ¿verdad? De esa familia, ¿verdad? La falta de perdón. Está preguntando que si el otro no puede perdonar, ¿afecta a las finanzas? Sí, especialmente si es el hombre, porque el hombre es la cabeza de esa relación. Él es la cabeza y la mujer es el cuello, así que tienen que estar en la misma página. Por eso, si las personas que están en un matrimonio, si la esposa intentando sigue intentando, pero espiritualmente se está agüitando, sus emociones se están agüitando, porque tienes que saber que no es la voluntad de Dios que tú estés así. Es mejor que tú te vayas. No estoy diciendo que te dejes a tu esposo, pero estoy diciendo, tú tienes que ver la imagen más grande, la foto más grande. Como les dije, Jesús murió por ti. Así que tú tienes que entender que la falta de perdón tiene un rol muy grande en tus finanzas, especialmente con el esposo o la esposa. Puede ser eso, es una situación difícil. No fallamos darnos cuenta que Dios nos dio a nosotros hombres, nos dio a los hombres a un ayudador. Literalmente son ángeles. Yo sé que a veces es difícil creer esto, pero la Biblia dice en Génesis que Dios creó a Adán del polvo, la carne, pero Eva fue sacada de lo más profundo. Eva fue jalada de los cielos y el único portal que guía que nos llegue de los cielos es la mujer. Por eso son más sensibles a las cosas espirituales, porque tienen un portal celestial dentro de ellas 24 horas al día. Así que hombres, confíen en sus esposas y van a ir lejos. Yo he aprendido esto de mi mamá. Tienes que atesorar a tu esposa y vas a ir lejos. Acá, otra pregunta. La pregunta es, ¿por qué el perdón es tan importante? Es porque Jesús perdonó a todo el mundo y ahora nosotros tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos, ¿cómo Jesús nos perdona a nosotros si nosotros no podemos perdonar? Si no perdonamos, no podemos estar en el cielo y pasar la eternidad con Él. Y yo creo que tenemos otra pregunta acá. La pregunta es muy fácil para mí creerle a los incrédulos porque están perdidos, no conocen a Jesús, pero cuando se trata de un creyente, debería de tener la misma compasión con ellos, especialmente cuando en mi mente yo he dicho, tú has sido un creyente por tantos años, tú conoces la Biblia tan bien, pero aún yo sigo siendo dolida por ti. Debería de tener la misma compasión con esta persona de la misma manera, con la persona que es el incrédulo. Es muy difícil para mí entender. Tú estás diciendo que estás siendo más dolido por los creyentes. Ella dice, no, es muy fácil para mí perdonar cuando es un incrédulo. Cuando un incrédulo me daña, no los puedo perdonar más fácil porque no conocen a Jesús, están perdidos. Pero cuando un creyente me daña y yo sé que ellos saben la palabra de Dios mejor que yo la conozco,
pueden darme escrituras. Es muy difícil para mí entender por qué sigo siendo dolida por esta persona que ha sido un creyente por tantos años y conoce la palabra de Dios tan bien. Entonces, mi pregunta es, ¿debo de tener la misma compasión con esta persona que la que tengo con el incrédulo, o simplemente dejarla? La respuesta es sí. Tenemos que dejar que Jesús tome todas nuestras cargas. No debemos de retener ningún resentimiento o ninguna carga. No somos diseñados para cargar esto. Por eso nos dice Jesús que le demos todo a Él. El problema más grande con los cristianos es que ponemos cada vez que ponemos en las redes sociales, siempre son los cristianos. Son espíritus malos, ellos son falsos. Como tú dijiste, son creyentes que pueden decirte la Biblia, decirte los versículos. Eso no quiere decir nada. Miren, cuando Jesús vino, los fariseos conocían las escrituras como muy fácil, pero ni sabían que estaba el Hijo de Dios enfrente de ellos. Tenemos que darnos cuenta que la batalla va a ser la batalla los cristianos en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un reino dividido no puede estar parado. Y Satanás, ellos nunca van en contra de ellos mismos. Porque saben que si sí lo hacen, hay problemas entre su grupo. Noten, si siempre son cristianos en contra de cristianos, hablando mal de unos a otros y la Biblia. ¿Y por qué? Todos estamos en el mismo equipo. No es bueno hablar sobre otras personas. Dejo que eso se te vaya completamente. Jesús lo tuvo que soltar cuando Jesús dijo, yo vine y bajé a mis propios y ni me conocen. Ellos no saben. Solamente porque tú sabes escritura no quiere decir que tú lo conoces a Él. No digo que no es bueno. Es bueno que no saber la escritura. No, como hijos de Dios debemos de saber la Biblia, pero llega a conocerlo a Él primero y después te van a venir las escrituras. ¿Otras preguntas? Es una buena pregunta. ¿Falta de perdón? ¿Alguien aprendió algo hoy? ¿Sí? Otra pregunta. Mi pregunta es, recientemente yo he recibido mucho rompimiento. Una de las cosas más grandes que yo traté, no sé si yo soy la única, es perdonarme a mí misma. Eso es algo muy grande, especialmente cuando yo regreso y veo mi pasado, he afectado mi todo. Pero tiene sentido creciendo. Cuando tú dijiste la historia de cuando nos contaste la historia de cuando estabas en la escuela, eso me sucedía a mí. Eso me afectaba a mí. Yo no lo dejaba ir. Me afectó a mí tanto siendo pequeña. Entonces ahora, lo que ella dijo de perdonar una vez, tienes que seguirlo haciendo. ¿Qué consejo me darías? Yo estoy en este proceso ahora. Yo tengo que creer que Jesús me perdonó, pero yo perdonarme a mí misma, ¿cómo? ¿Estás averiguando cómo perdonarte a ti misma? Para empezar, obviamente yo puedo decir, yo me perdono, pero verdaderamente no. Entonces, ¿quieres averiguar tienes que cómo identificar la área? Tienes que identificar la área. Yo recuerdo que hiciste la pregunta la semana pasada. El Espíritu Santo te habla en las cosas pequeñas y te diste cuenta que el Espíritu Santo nos ha estado hablando todas nuestras vidas. Y eso es cierto, nos ha estado hablando todas nuestras vidas. Así que pregúntale a Él, pregúntale al Espíritu Santo. Lo dije una vez y lo voy a decir una y otra vez. El Espíritu Santo es una persona. Lo voy a decir otra vez. El Espíritu Santo es una persona. Más verdadero que lo que veo aquí. Yo lo considero mi mejor amigo. Le hablo 24 horas al día. Él me ayuda a identificar cosas. Y es bueno tener evaluaciones cada semana.
Pregúntale al Espíritu Santo, dile, enséñame dónde tengo que aumentar, dónde tengo que regresar y hacer esto. Pregúntale, Él está esperando. Su oído está ahí hacia ti. Está esperando a que le hables para ayudarte. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, yo me tengo que ir porque el ayudador va a venir a ayudarles. Y Él está aquí para ayudarnos todos los días. Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Todos lo digan una vez. El Espíritu Santo es una persona. Una vez más, el Espíritu Santo es una persona. Amén. ¿Eso les ayudó? Yo sé por qué decimos a veces, pregúntale al Espíritu Santo, pero tiene que ver mucho con tu forma de pensar al tú acercarte a Dios. Si te acercas a Dios con la mentalidad de que Él es, como dice en Salmos, que la meditación de mi corazón sea aceptada por ti. Y habla mucho de la meditación. La meditación es, como les dije, como piensa un hombre, así es él. Ahora, si yo siempre le estoy hablando al Espíritu Santo todo el día, meditando en él, te vas a afilar a su voz, vas a escucharlo mejor. Él te va a enseñar. Él está aquí para enseñarte. Él es una persona. Confía en mí. Él es una persona. Y Él está aquí para ustedes todos los días de sus vidas. Todos los días que te despiertas, dile, Espíritu Santo, gracias por despertarme hoy. ¿Verdad? Necesito que hagan eso por mí, porque Él siempre está ahí por nosotros, aunque nos alejemos como 1000 pies, Él siempre, 1000 pasos, Él siempre está ahí por nosotros. Amén. ¿Otras preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta profunda? Ustedes tenían muy buenas preguntas hoy, muchas gracias. Pero ya hemos pasado las 8. Vamos a ponernos todos de pie para poder hacer nuestra oración. Una vez más, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Vamos a hacer nuestra oración de activación. Ustedes pueden repetir después de mí. Cuando estén listos, diga amén. Padre, me arrepiento por cargar con emociones negativas y la falta de perdón en mi corazón. Me arrepiento por ser desobediente, terco, insumiso, orgulloso y rebelde. Hoy escojo obedecer tu palabra y a perdonar a todos los que me han herido en el pasado. Te los entrego a ti, Padre, y te pido que sanes mis emociones dañadas. En el nombre de Jesús, renuncio a la falta de perdón, amargura, odio, resentimiento, dolor, rabia, depresión, violencia, temor, condenación y frustración, porque tu palabra dice que el odio es como el pecado de asesinato. Me arrepiento y renuncio a estas emociones negativas ahora en el nombre de Jesús. Ahora dice, si has intentado asesinato, yo también me arrepiento por intentar el asesinato. Intentar destruir el templo que tú me has dado. De suicidarme, disculpen, arrepiento de suicidarme. Me perdono a mí mismo y renuncio a la mentira del diablo, que no tengo propósito ni valor. Señor, tú me enviaste al vientre de mi madre. Me conocías antes de que mis padres me conocieran. Y tú me diseñaste con un plan y un propósito en el cielo. Mi propósito está en ti. Renuncio al odio, a la muerte, al suicidio, al engaño y a la condenación. Sal de mí ahora. Sal de mi mente, sal de mi voluntad, sal de mis emociones, mis pensamientos, mis recuerdos y mi cuerpo. Si tú has pasado por trauma emocional, vamos a leer esta la última. Espíritus de quebrantad, odio, abuso,
rebelión, tercadez, orgullo, temor, tormento, depresión, sin esperanza, frustración, violencia, el asesinato y amargura. Sal de mí ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo no te quiero ya más. Yo elijo a Jesús. Yo elijo la vida. Escojo la vida. Salgan de mi mente, voluntad y emociones ahora en el nombre de Jesús. Salgan de mis memorias y de las heridas de mi alma. Cualquier espíritu de Jezabel, control o manipulación que estaba escondido en las partes quebrantadas. Sal ahora en el nombre de Jesús. Insiste que se vayan ahora mismo en el nombre de Jesús. Poderoso oramos. Amén. Alguien grite Jesús. Gracias a todos. Los vemos el viernes y vayan con los ángeles, duerman con los ángeles y los vemos aquí.